saludo a Georgina Aldana. Ella es directora de comunicación de la Organización Internacional Oceana México. Georgina, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por contactarnos, porque Georgina se reportaba con su servidor y nos pedía, hablar de este tema que es muy importante, me parece, y por supuesto que compartimos este espacio y dimos este espacio para hablar, sobre todo en esta semana. Mire, usted va a comprar pescado seguramente, o ya ha estado comprando en la Cuaresma, y bueno, para que esté bien atento. Platícanos, Georgina, ¿de qué trata este estudio principalmente? Claro, como tú decías, una de cada 2 veces cuando compramos una especie nos dan una distinta. Ajá. Nos dan gato por liebre. Creemos que estamos comprando robalo y puede ser que nos estén dando tilapia o baza o alguna otra especie en peligro de extinción. Y esto se debe a que no tenemos información sobre la cadena de valor. Entonces nos dan una especie de menor valor comercial y nos la venden como si fuera otra especie, ¿no? Entonces, hemos identificado que podemos llegar a pagar hasta 6 veces más el valor real de ese pescado, ¿no? Uh-huh. Y esto no solo afecta a nuestros bolsillos como consumidores, también estamos dañando la salud de los mares, porque puede ser que estemos comprando especies en peligro de extinción sin saberlo. Sí. Y también, pues, estamos afectando a los pescadores mexicanos, ¿no? Porque muchas veces estas especies con las que los sustituyen son especies de acuacultura o importadas. Entonces, si lo pensamos, ¿cuál es la huella de carbono de traer una especie que viene de Vietnam, de China, Sí, cuando podríamos estar consumiendo una especie de muchísimo mayor valor nutricional uh-huh, y estar apoyando a las comunidades pescadoras mexicanas, ¿no? sí. ¿Qué otros datos destacan, Georgina? Porque estamos pagando 6 veces más, nos comentabas en algunos casos. ¿De dónde es procedente el pescado que se está comprando o el que cambian? Decías, puede ser de Vietnam, ¿de dónde más? De Vietnam, de China, y lo que encontramos es gravísimo. Las ciudades donde mayor engaño hay están en Sinaloa y Sonora, que son los 2 principales estados pesqueros en México. Sí. Entonces, por ejemplo, encontramos que en Ciudad Obregón la sustitución es de 50%, y en los restaurantes en Ciudad Obregón la sustitución es de 69%. En Hermosillo la sustitución es de 45%, y en pescaderías es del 50%. Esto rebasa por mucho la media nacional, que es del 40%, Uh-huh. y rebasa por mucho la media internacional, que está entre 22 y 30%. Sí. Y la verdad es que las especies con mayor sustitución en Sonora y Sinaloa son mero, que tiene una sustitución del 100%. ¿Por qué Lobina, especie? O sea, yo voy y compro mero y me dan o me pueden dar... tilapia, baza, lenguado, merluza, Sí. alguna otra especie que no es la que tú estás pidiendo. Okay. Raya, tiburón, Uh-huh. ¿no? ¿Y qué otro Igual, pescado? ¿Mero y cuál otro en Sonora? la lobina tiene un 86% de sustitución, el marlin tiene un 85% de sustitución, el robalo tiene un 70% de sustitución, y entonces estamos pagando más por especies de menor valor comercial, ¿no? Sí. Y esto es gravísimo porque también las y los pescadores mexicanos pues están perdiendo espacio en los mercados frente a productos de importación o productos de acuacultura. Extranjeros o que no son de mar, pues. Ajá. Así es, y los pescadores ribereños, los pescadores artesanales, que son las comunidades pues más marginadas, están perdiendo frente a la pesca ilegal. Claro. Están perdiendo frente a la pesca de acuacultura importada, donde muchas veces se mete muchísimo antibiótico a estos peces de acuacultura importada porque están en espacios muy reducidos. Entonces, para evitar enfermedades se les mete muchísimo antibiótico, mientras que las comunidades nacionales pescadoras que pescan pues especies silvestres están libres de estos químicos, ¿no? antibióticos, ¿no? Son químicos de alguna manera. Así es.
Ajá. Y bueno, y uno piensa que va y se come el pescado más sano, ¿no? Pues voy a comer pescadito. Por ejemplo, yo hoy dije, voy a hacerme un pescadito, pues así al vapor o con verduritas, algo nutritivo. Pues digo, pues sí, aquí en Hermosillo el 50%, hay un Exacto. 50% de sustitución, o sea, Así yo tengo es. esa probabilidad de ir y que existe esa probabilidad en alguna pescadería que lo compre. Ahora, Por supuesto. como cliente, ¿cómo me puedo? Yo no soy experta en pescado, ¿verdad? Ujú, ujú. Identifico unos cuantos, pero ¿cómo me puedo dar cuenta que no, que se sustituye o que no me están dando lo que estoy comprando? Mira, como consumidor, lo que nosotros podemos hacer en este momento es ir a la pescadería, que nos muestren el pescado completo y ahí pedir que nos lo fileten. Pero la verdad No, es ya está que eso es congelado, Georgina, aquí no te lo venden fileteado, está exactamente, congeladísimo. exactamente, ese es el problema, que muchas veces como consumidores, pues vamos nosotros directo al supermercado o no tenemos tiempo de estar con eso y compramos los filetes y ya con los filetes es muy complicado encontrar nosotros y saber distinguir. Hicimos en Oceana una degustación con pescadores, con chefs, con legisladores, con ciudadanos de a pie. Una vez cocinado el pescado, es muy complicado identificar de qué pescado estás Sí, hablando. sí, Aún los mismos pescadores se ajá, iban con la cinta. ok. O Y la sea, respuesta, en pescados de sustitución y y los reales, pues, o piratas y, ajá. exactamente. Y la verdad es que la respuesta es muy sencilla y la tenemos a la mano. La CONAPESCA, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, ha tenido en su escritorio por más de 2 años un proyecto de norma oficial mexicana de trazabilidad de pescados y mariscos. Esto nos permitiría conocer toda la cadena de valor, dónde se pescó esa especie, quién Sí, la pescó, cuál fue la cadena de transporte, es decir, conocer el trayecto del barco al plato del pescado que nos estamos ujú. comiendo. Sería lo justo, ¿verdad? Así es, Sería lo y le justo. pedimos una vez más al comisionado, a Octavio Que Almada, por que es cierto de Sonora. es sonorense. Y del Exacto, sur de Sonora, de donde se presume mucho el marisco de mesa. exacto. Entonces, la solicitud es muy sencilla, es pedirle que esa norma de trazabilidad que ya se trabajó con el sector pesquero, con autoridades, con organizaciones de la sociedad civil, que se apruebe esa norma para que uno como consumidor pueda ir a la pescadería, pueda ir al supermercado, pueda ir al restaurante y estar seguro que lo que está comprando es lo que le dijeron, lo que le están cobrando y no sin saberlo, sin quererlo, estar comiendo una especie en peligro de Sí, extinción o una especie de muchísimo menor valor comercial o una especie importada cuando a lo mejor nosotros queremos estar apoyando a comunidades pesqueras sí. nacionales, ¿no? Sí, Georgina, de los datos que tienen, por ejemplo, de los datos de aquí ya me Sí, comentabas, en claro. sustitución, en Sonora Ujú. particularmente, Sí, sí, tenemos el sí. estudio Hermosillo y Ciudad Obregón únicamente. Así es. Ok, de esta sustitución, que es en algunos casos decíamos 50%, Sí. en Obregón 69% en restaurantes, en Hermosillo Ujú. 50% en pescaderías y Así es. 45% en restaurantes. De Ujú. estos datos, ¿cuántos o qué cifra tienen que sea importado? Es decir, pues que nos dieran uno, pero que fuera a lo mejor de aquí, ¿no? Pero resulta que es que sea importado. No sé si expliqué bien mi pregunta. Sí, Eh, claro. La verdad es que, por ejemplo, la tilapia, sí hay acuacultura de tilapia sí, en México, ajá, pero el 99.8% de la tilapia que comemos viene del extranjero. noventa y nueve Y por ciento, 99.8% de la tilapia en México se importa de o China, sea, casi el 100%, 2%, casi el casi. 100%. Solo el 0.2% sí viene de acuacultura mexicana. El Wow. resto se importa de China. Wow, qué impresión, ¿eh? Qué Es impresión. una 99, porque locura. la tilapia es muy común para el ceviche, por ejemplo. Así es. Con razón, y Y bueno, las características de esto, yo sí a veces he comido ceviche y digo, pues no sabe a pescado, sabe como a hule, exacto, ¿no? exacto.
Exactamente. Sabe Porque la imagínate, sensación. Yo vengo de familia de pescado, o sea, mi papá fue ajá, pescador en algún momento y yo sé lo que es comer marisco del mar a la mesa, literal. exacto. Pero sí es Ujú, muy, ahorita que lo dices, digo, aquí en Hermosillo, por ejemplo, no me sabe igual claro. obviamente. Y claro, porque imagínate traerlo desde China. Lo traen Ujú. congelado, lo traen con químicos para que sostenga esta agua, lo traen con estas, no sé si las has visto, con estas almohadillas como de agua. Sí, Entonces, parece que es más barato que el pescado mexicano, porque te lo venden como filete y dices tú, no, pues es muchísimo más barato. sí. Pero no es cierto. En la medida en que ya le quitas tú estas almohadillas, que es el glaseado, en la medida en que estos químicos que retienen el agua se van, por eso tú lo fríes y dices, ay, mira, el pescado viene muy jugoso. No, no es Ujú. cierto, esa es agua. Una vez que Ok. tú ya pesas la carne real del pescado, que es tilapia o basa importada, contra la carne real del pescado mexicano, te das cuenta que el pescado mexicano es mucho más barato. Lo que pasa es que no trae este glaseado. Sí, Georgina, en el caso, y bueno, antes de cerrar esta entrevista, de las especies que a mí se me hace difícil, pues si están en peligro de extinción, pero bueno, Ujú, que a lo mejor es más fácil la importación o que mayormente se hace una importación de este tipo de productos que ya nos decías. Pero ujú. particularmente en Sonora, ¿cuáles son las especies que podrían o están en extinción en riesgo o en riesgo de extinción y que nos pudieran estar vendiendo o sustituyendo por otras? ¿Cuáles son? ¿Me las enlistas, por Claro, favor? las especies que encontramos que haría mayor sustitución es la raya diablo de aleta curva, cuya pesca y comercialización están prohibidas en México, y el tiburón martillo, que está considerado una especie en peligro crítico por organismos internacionales. Ujú. ¿Y aquí en Sonora se ha detectado la venta de estos dos productos o de estas dos especies? Mira, la verdad es que ahí otra vez es súper complicado. Hicimos un proyecto con chefs y nos decían ellos mismos, nosotros quisimos comprarle directamente a pescadores para que no hubiera esta sustitución, y es bien complicado porque siempre te encuentras con intermediarios y lo que pasa es que muchas veces ni ellos mismos saben qué te están vendiendo porque no hay una norma de Ok. trazabilidad, Sí, ¿no? porque pescan y venden también. O sea, Exactamente, ¿no? exactamente. Y Híjole. con lo que decías tú del pescado importado, la basa es un producto de acuacultura que proviene en su mayoría de Vietnam, y de acuerdo a datos de la Secretaría de Economía del 2022, se importó basa por un valor económico de $102.846.585, casi la mitad del valor de toda la producción de Sonora en 2021. Órale. Entonces, si tú te das cuenta, nos ha invadido basa y tilapia importada en los últimos años porque parece más barato, y esto está dando el traste con la economía Sí. pesquera de Sonora y Sinaloa, que son los dos estados de mayor producción Sí. pesquera en el país, Qué ¿no? triste, ¿eh? Nos preguntan por acá ya para terminar, ¿el salmón de dónde lo traerán? Nos comparten. El salmón lo traen de Chile, y ahí hay otro problema, porque el salmón de Chile viene de acuacultura. Ujú. Y el salmón de Chile de acuacultura, el salmón es un carnívoro, entonces Sí. come otros peces. Entonces muchas veces los tienen tan hacinados que entre ellos se están mordiendo. Entonces traen muchísimas enfermedades. Entonces, para evitar esto, les meten muchísimos antibióticos. Ujú. Entonces tú, sin saberlo, estás comiendo salmón y estás comiendo un montón de antibióticos. Esto es tan Y grave. uno piensa que come sano, ¿verdad? Ajá. Exacto, y esto es tan grave que en Chile acaban de pasar una legislación diciendo, por cada salmón de acuacultura que se brinque, porque los salmones brincan, a el mar, les están poniendo unas multas impresionantes, Ok. porque justo brinca un salmón que ya trae antibióticos y empieza a contaminar El el resto. resto Sí. de la pesca silvestre. Ujú.
Muy bien, pues mira, me parece sumamente interesante. Cuenten con este espacio, Georgina, para seguir pues difundiendo la información o los estudios que ustedes pues tengan, estén realizando. En tanto, yo agradezco mucho pues esta entrevista y el auditorio nos comparte por acá algunos comentarios que ahorita estaré dando al aire. En tanto, bueno, agradecerles pues la colaboración de hoy. Muchísimas gracias por el espacio, porque a veces pensamos que la pesca es un tema menor y la verdad es que es un tema de seguridad alimentaria Claro. muy importante para el país. El pescado es la proteína animal más amigable con el medio ambiente y si no aseguramos la salud de nuestros mares, estamos poniendo en riesgo la salud alimentaria de las y los mexicanos, ¿no? Así Entonces, coincido. es un tema al que le tenemos que poner mucha atención. Cuenten con nosotros. Muchísimas gracias, Georgina. Gracias. Un abrazo, que estés Igual. muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto.